Sí, ok, buenas noches a todos de nuevo. Mi nombre es Mauricio Muñoz. Soy ejecutivo diamante de esta increíble compañía llamada Asea. Como les mencionaba anteriormente, esta noche van a escuchar acerca de lo que los científicos llaman el descubrimiento más grande en la ciencia de la salud, el antienvejecimiento, el rendimiento deportivo y, bueno, muchas otras cosas más. Tengo el gusto y el honor de tener esta noche con nosotros a un hombre increíble, el doctor David Silverman. Todavía no le voy a dar la palabra, él no habla español, así que hoy voy a estar traduciendo. Vamos a hacerle una entrevista, tengo una serie de preguntas muy interesantes. A las personas nuevas que se encuentran aquí, lo único que les puedo decir es que tengan la mente abierta, que se relajen. Hoy no, aquí no se les va a vender nada, simplemente les vamos a dar mucha información para que tomen una decisión de bien sea consumir el producto o mencionárselo a otros para que lo consuman y, ¿por qué no?, la oportunidad financiera que hay detrás de todo buen producto. Las personas que los han invitado por alguna de estas razones, bien sea porque tienen una condición de salud o algún familiar o ser querido que tenga alguna condición de salud. Tal vez ustedes tengan el concepto de prevención. Algunos de ustedes sean deportistas, trabajan en la construcción o quizás ya no les guste cómo se ven en el espejo y estén combatiendo el paso de los años, que a todos nos toca. O quizás muchos de ustedes estén buscando por una oportunidad financiera. Así que, de nuevo, voy a explicar un poquito la dinámica de la llamada. Antes de eso, quiero mencionar ciertas normas en la sala, que básicamente es que por favor mantengan los micrófonos en silencio durante la presentación. En el chat pueden escribir lo que quieran, los comentarios, preguntas que tengan. Y al final, si tenemos tiempo, podremos responder a las preguntas. Usualmente estas llamadas son una presentación que tenemos con un PowerPoint. La noche de hoy, como es una noche especial, vamos a dejar que el doctor Silverman nos cuente. Y si tenemos tiempo, pues explicaremos un poco más si es necesario. ¿Ok? Así que, bueno, de nuevo, los voy a dejar ya, sin más preámbulo, con el doctor David Silverman y les cuento mientras lo entrevistamos quién es él. Él mismo, de hecho, nos va a decir. Dr. Silverman, good night. Well, don't say good night. I'm not going to sleep yet. Buenas noches. Good evening. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver esto en español entonces. Un poquito. Okay, well, I just wanted to connect my phone just because. Thank you very much for being here. Sorry. It's a pleasure to see you again. We are expecting a lot more people. We have 40 people in the audience right now, and they are connecting. So we have people from everywhere. We have people from Denmark, from Spain, Canary Island, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Canada, everywhere. And a lot of your daughters are here, or great-granddaughters. And again, you know the drill. I'm gonna ask some questions, so let me just translate a little bit. Sure. Simplemente le está dando la bienvenida al doctor Silverman, contándole de las diferentes nacionales donde están ustedes aquí en este momento, y tengo preparada una lista de preguntas para hacerle. Así que, okay, I'm going to ask you some questions and we go with the flow. How about that? That sounds good. And I have time tonight, so I don't have to rush. Awesome, perfecto. Dice que tiene tiempo, que no tenemos afán hoy. Genial. Bien. All right, so just to start, can you tell us a little bit about you, your background, and how did you learn about this technology, and why were you interested on it? Le estoy diciendo que nos cuente un poquito de su vida, de quién es él, y cómo se enteró de esta tecnología, y por qué se interesó en ella.
Well, Bueno. I'm very happy to be here. I want to say Happy New Year, healthy New Year, prosperous New Year to everybody. Dice que está muy feliz de estar aquí, que quiere decirles feliz año, un próspero año. Ya. We are all very fortunate to be alive and be healthy and to know about this breakthrough. Dice que somos muy afortunados de estar bien de salud y de conocer de esta tecnología. So my name is David Silverman, and I live half the year near Washington, D.C., and in the winter, I live in Florida. Su nombre es David Silverman y que la mitad del año vive en Washington, D.C. y la otra mitad en la Florida, en la época de invierno. I like Florida. There's no snow in Florida. Dice que le gusta Florida porque no hay nieve en la Florida. And I golf every day. Y él le gusta jugar golf todos los días. So I'm 60 years old. My wife is going to be 60 in a couple of months, and we have 3 grown children. Tiene 60 años, su esposa va a tener 60 años en los próximos días, tiene 3 hijos ya adultos. And in my previous life, I was a foot and ankle surgeon, and I owned my own practice near Washington, D.C. Dice que en su vida anterior él era médico de los pies, tenía una clínica y era cirujano y practicaba eso todo el tiempo. And Mauricio, can you co-host me? Absolutely. Yeah. So 10 years ago, my dear friend Debbie introduced me to Asea. Dice que hace 10 años su querida amiga Debbie lo introdujo en esta tecnología de Asea. And she's not a doctor. Ella no es una doctora. She was an interior decorator. Lili, buenas noches, ¿cómo está? Perdón, una decoradora de interiores. And when she introduced me to Asea, I was only interested in learning about it for one single reason. Y cuando ella le habló de Asea, únicamente estaba interesado en una razón. It was not for me, it was not for my health, it was not for the opportunity. No era para él, no era por su salud, no era por la oportunidad. It was for my father. Era por su padre. My father had a very, very serious health issue. Su papá tenía un serio problema de salud. The kind of health issue no one wants to hear they have in any part of their body. Ese tipo de problema que nadie quiere escuchar que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. So when Debbie told me about this product and what it had done for her and her mother and some other people, I listened. So, cuando Debbie le habló del producto, de lo que había hecho por ella y por sus familiares y otras personas, él empezó a escuchar. Even though that the product and the opportunity sounded too good to be true. Sin embargo, bueno, dice que a pesar de que él sonaba como muy bueno para ser verdad. I cared about my father and I thought I need to investigate this to see if it's real. Él obviamente le importaba la salud de su padre, dijo, bueno, tengo que investigar acerca de esto, a ver si es cierto. So that's how it started for me. Así es que como comenzó esto para él. And when I saw what it did for my father and a few other people, I started telling people about it. Y él cuando vio lo que hizo por su padre y otras personas, empezó a compartir la información. I was not involved with the business opportunity at all. Él no estaba involucrado en la oportunidad financiera para nada. I had been in multi-level marketing before, and I saw some very ugly things in that industry. Él había estado involucrado en la industria de network marketing en el pasado y había visto cosas horribles, feas en la industria. So I told Debbie no. Así que le dijo a Debbie que no. But when I found myself telling other people about it, I decided to investigate the opportunity and the people running the company. Pero cuando vio a otras personas
a las que le estaba compartiendo el producto que se involucraron, decidió investigar más a fondo la compañía y la gente que dueña de la compañía. And almost a year after I got my father on the product, I started building a business very part-time with the opportunity. Y un año después de haber empezado a usar el producto con su padre, empezó a involucrarse en la oportunidad. I am now what's called an ambassador triple diamond in the company from a business perspective. Ahora, hoy en día es un embajador triple diamante en la compañía. This year I was Business Builder of the Year, which was a great honor. Este año que acaba de pasar fue premiado, condecorado como el constructor de negocios del año. And also, I'm a member of the company's medical professionals board. Y también es miembro de la Junta Médica de Profesionales Médicos de la compañía. And I'm just one of the many doctors that are involved with this. Y él es uno de los muchos doctores que hacen parte de esta junta directiva o médica. We're all volunteers on this board. Son todos voluntarios, ¿no? Dr. Walker is an emergency room physician, an internal medicine doctor. Dr. Walker es un médico internista y de sala de emergencias. Dr. Weissman is a chiropractor. Dr. Weissman es un quiropráctor, Dentist, un dentista, family practice doctor, un médico general de familia, chiropractor. quiropráctico. I can't remember what Lisa is. I can't remember. Oh, She just joined the board. Ok, ella no sabemos de qué es, pero es una PhD. Acupuncture. Acupunturista, Dr. King, ya. Anesthesiologist. Anestesióloga. Naturopath. Una naturópata. So we're all part of the medical professionals board. Todos ellos son parte de la Junta Médica de Profesionales de Asea. Most people that are involved with this business are not doctors. La gran mayoría de gente que está involucrada en el negocio no son doctores. Here's my wife and I, Wendy and myself. Aquí está Wendy, su esposa, y él. And this is my dear friend, Debbie, my angel, who brought this to me. Y ella es Debbie, su ángel, que le presentó la oportunidad de Asea. Friends bring this to friends. Los amigos comparten eso con los amigos. She looks successful here. Ella se ve muy exitosa ahí. And she is very successful. She's an ambassador diamond. Y ella es muy exitosa, de hecho es una embajadora diamante. She was bankrupt and she was losing her house to foreclosure when her friend Cindy called her about this. Ella estaba en bancarrota y estaba a punto de perder su casa cuando su amiga Cindy le habló de Asea. We are all very grateful to the person who brought this to us. Y todos ellos son muy afortunados y agradecidos con la persona que los invitó a escuchar. That's my story. Esa es su historia. Wow, it's so nice. Okay, very good. So let's go with the next one. Let me see. I have so many questions, but let's go with this one. Why is Asea different from other things in the market or other products for health specifically? Le estoy preguntando que qué es lo diferente, por qué Asea es tan diferente a otros productos en el mercado que ayudan con la salud. So there is nothing like this in the world. No hay nada absolutamente como esto en el mundo. The only place that you can find what's in this bottle is inside of you. Lo que se encuentra en esa botella, el único otro lugar donde lo encuentras es en tu cuerpo. It's called redox signaling molecules. Se llaman moléculas de señalización redox. And your cells in your mitochondria are making this right now. Y tus células, nuestras células, están fabricando esto. La mitocondria fabrica esto en nuestro cuerpo en este instante. But when you were younger,
your cells were making a lot. Cuando eres joven, un niño, tus células fabrican mucho de esto. And as soon as we go through puberty, we start producing less. Y tan pronto que empezamos la pubertad, empezamos a declinar su producción. Less in our 20s, less in our 30s, less in our 40s. Cada vez menos, menos en los 20, menos en los 30, menos en los 40. Less in our 50s, 60s, 70s, 80s. Obviamente menos en los 50, 60, 70, 80. And we all see the changes that happen with our grandparents and our parents and us as we go up in age. Y todos vemos los cambios en nuestros padres y en los abuelos y en nosotros mismos a medida que envejecemos. Our skin changes. Cambios en la piel, We don't heal as quickly from injuries. no sanamos tan rápidamente heridas y lesiones. We get more diseases, Nos enfermamos más, problems with our heart, problemas con el corazón, our eyes, los ojos, our prostate, la próstata. our everything. We go downhill as we age. Empezamos de bajada a medida que envejecemos. We might get wiser, but we go downhill physically. Puede que nos volvamos más sabios, pero físicamente declinamos. And we've all seen people we know and relatives actually mentally start to lose their ability to think and their memory as we get older. Todos hemos visto, conocemos a alguien que empieza pues a tener problemas con la memoria, ya, demencia, etc. So what makes this unique, and not just because it's patented, Lo que hace esto único, no solamente porque está patentado, is that it's something that's inside of us that we made more of when we were younger. es que es algo que está dentro de nosotros, que fabricamos en gran cantidad cuando somos jóvenes. And when you drink it, it's not a drug and it's not a nutritional. Y cuando lo tomas, no es una droga, no es un producto de nutrición. All we are doing are raising our levels back up to what they were when we were younger men and women. Todo lo que hacemos es aumentar los niveles que teníamos cuando éramos jóvenes. So when you say what's unique, one is it's something that's inside of us and it's as safe as water to drink this. Así que cuando le pregunto qué es lo único, pues es que es muy simple, hecho de agua y sal y que pues, está en nuestro cuerpo. Three things that are very different than a drug. 3 cosas que hacen esto muy diferente de una droga. You can always be allergic to a medication. You can't be allergic to this. No one can. Siempre te puede dar alguna alergia o ser alérgico a un medicamento. Drugs are toxic. They have to be metabolized by the liver. Las drogas son tóxicas, tienen cierto grado de toxicidad, tienen que ser metabolizadas por el hígado. If you take too much of any medication, you will get sick because the toxicity builds up. Si tomas demasiado de un medicamento, te puedes enfermar por el nivel de toxicidad. And if you take too much of any medication, it will kill you. Y si tomas mucho de ese medicamento, te puede matar. Every single medicine has a lethal dose. Cada droga en el mercado tiene una dosis letal. Aspirin, Tylenol, Aspirina, el Tylenol, cholesterol medicine, arthritis medicine. productos para el colesterol, medicinas para la presión. This is a fact. Every drug has a lethal dose. Eso es un hecho. Cualquier medicamento tiene una dosis letal. So one thing that makes this unique is there is no lethal dose. Entonces, lo que hace esto único es que no tiene dosis letal. If you drink more than your body needs, your body turns it back into what it's made from. Si tomas mucho más de lo que tu cuerpo necesita, el cuerpo mismo se encarga de convertir el resto en agua y sal. And it's made from the company makes this from the same thing that your cells make it from. Y la compañía fabrica esto
de la exacta misma manera que nuestro cuerpo lo hace. And that's what our cells are filled with. Y es de lo que están llenas nuestras células. Saline, salt water. Una solución salina, agua salada. So I drink 8 ounces a day. Así que él toma 8 onzas al día. On my 60th birthday, on October 3rd, I had COVID. En su cumpleaños número 60, en octubre 30, le dio COVID. My friends who are 60 years old are very scared of getting COVID. Sus amigos de la misma edad estaban súper asustados de contraer el virus, ¿no? I wasn't scared about getting COVID. Él no estaba asustado para nada de contraer el COVID. We can't claim that this cures, heals, or treats or prevents any disease. No podemos hacer afirmaciones de que ese producto cura, trata o diagnostica ninguna enfermedad, Because it's not a medicine. porque no es una medicina. So the United States FDA says we can't make any medical claims. Así que en los Estados Unidos la FDA nos dice que no podemos hacer afirmaciones médicas. So we were talking about taking too much of a drug, it will kill you, right? Estábamos hablando de que si tomábamos mucho de un medicamento te podía matar. When I had COVID, I drank a whole bottle every day. That's 32 ounces. Cuando tuvo el COVID, se tomó una botella todos los días, 32 onzas. So it's as safe as water. Así que es lo más seguro, el agua And más segura. the third thing about a medicine is when you take a medicine, you have to worry, will it interfere with another medicine that you're taking? Lo otro es que cuando tomas un medicamento, oh, I'm sorry. Can I? What's that? Yeah, you get a little lack in the connection, but I'm going to translate. Yeah, but I'm going to translate the first part. So, cuando tomas un medicamento, tienes que estar cuidadoso de otro medicamento que estés tomando o alguna otra cosa. This doesn't interfere with any medications. Este producto no interfiere con ningún otro medicamento. One more unique thing, Una cosa más, the gel. la gel. The gel is the same as the drink, but it's in a gel form. El gel es exactamente el mismo líquido, pero en una forma de gel. It's called Renew 28. Se llama Renew 28. And it's a gel, it's clear, there's no smell, there's no greasiness. Es una gel completamente transparente, no es grasosa. It's marketed for something that no one wants to have. Y la mercadean como algo que nadie más tiene. Wrinkles. Para las arrugas, So you put it on your face, lo aplicas en tu rostro, right? But there's something very, and it works for wrinkles. y funciona para las arrugas. But there's something very unique about this that's amazing for people who are opportunistic. Pero hay algo que es increíble acerca de ese producto para la gente que es oportunista. This may be you who I'm talking about, and it may not be. It may be somebody you know. Tal vez alguno de ustedes que está escuchando o alguien que ustedes conozcan. A lot of people would like to find a way to make more money for their household. Muchísima gente le gustaría poder encontrar la manera de ganar más dinero para su casa. It's very important for those people to know that this is real before they really start telling everybody about it. Es muy importante para todas las personas saber que este producto es real antes de que lo puedan compartir con otras personas. And here's what I tell those people to do with the gel the moment they receive it in the mail. Y eso es lo que él le dice a las personas que hagan con esa gel en el momento en que la reciben. Find 10 people who don't have wrinkles or do, Busquen 10 personas que no tengan arrugas o tal vez sí. find 10 people who have something in their body that hurts them.
Busquen 10 personas que tengan algo en su cuerpo que les duela. Their hand or their shoulder, Las manos, el hombro, their neck or their back, el cuello, la espalda, their hip or their knee, la cadera, la rodilla, menstrual cramp, dolores menstruales, anything. cualquier cosa. Find 10 people and ask them to give you 10 minutes to see if this helps them. Esas 10 personas y pídanles 10 minutos. And in 10 minutes, they just put this on. Watch what happens to 9 of them in 10 minutes. Entonces, en ese periodo de 10 minutos apliquen el gel y observen qué pasa en 9 de esas 10 personas. Anyone who would like to find a real opportunity will know in the very first day, if they put that on 10 people, that there's something very amazing about this. Cualquier persona que esté buscando por una oportunidad económica, haciendo esto, buscando 10 personas, aplicándolo, se van a dar cuenta que hay algo muy real e increíble en este producto. So I don't think there's anything you say what's unique. I don't think there's anything on the market that is safe or not safe that does that. Él no conoce nada que en el mercado, seguro o no seguro, que haga eso. That's just some of what's unique about this. Eso es solo algo de lo que hace este producto único. Wonderful. Good. All right. In this case, I would like you to explain how redox molecules work in the body. Te le estoy preguntando que en ese orden de ideas nos explique entonces cómo es que estas moléculas funcionan en nuestro cuerpo. This product does a lot of different things. Este producto hace muchas cosas diferentes. You look at younger people compared to older people and you see big differences. Say it again. When you look at the health of older people versus younger people, you see big differences. Aunque cuando comparas la salud de una persona adulta con la de una persona joven, pues ves obviamente grandes diferencias. So this is called redox signaling molecules. It's a cell signaling supplement. Esto es llamado molécula de señalización redox, es un suplemento de señalización celular. And it increases signaling in the body. Lo que hace es aumentar las señales en el cuerpo. It's very important that our immune system can hear when we have cells that are not functioning properly or damaged or mutating. Es muy importante para nuestro sistema inmunológico el escuchar cuando hay células que están dañadas o están mutando. So here is just one of the things this product does. Que hay una cosa más de lo que hace este producto. And it's what the redox molecules you have in you right now are doing. Y es lo que las moléculas en tu cuerpo están haciendo en este momento. But because when you were younger, you had more, your body did it better. Pero cuando eres joven, como tenías tantas o más, pues tu cuerpo lo hacía mejor. So every part of our body is made up of cells. Cualquier parte de nuestro cuerpo es hecho de células. Skin is made up of cells. La piel está hecha de células. The lung is made up of cells. Pulmones The también. liver, kidney, pancreas, retina. El hígado, el páncreas, los riñones, todo. Everything is cells. Todo está hecho de células. And if our cells, let's say these are healthy cells like this, if they're healthy, then the organ or tissue is healthy, doing what it's supposed to do. Y si tienes dos células, que serían en este caso los puños de la mano, están sanas, están enviando esas señales. So let's say all of a sudden you have a cell that's not functioning anymore. Something's wrong with it. Imagínate que una de esas células no empiece a funcionar mal, no esté funcionando correctamente. This one is still functioning properly. Esta vecina está funcionando propiamente. This one has either been damaged by trauma
Esta puede que haya sido dañada por un trauma, or it's old and it's dying, o está vieja y está muriendo, or it's mutating. o está mutando. This happens to all of us constantly. Pasa a todos nosotros constantemente. Each of us are made up of 70 to 100 trillion cells. Nuestros cuerpos están hechos de 70 y tantos trillones de células. There are millions that are dying right now in you. Hay millones que están muriendo en este momento. There are thousands that are mutating right now. Hay miles que están mutando en este momento. They need to be gotten rid of, and a good cell takes its place. And that happens without us even thinking about it. Esas tienen que ser eliminadas por el cuerpo y reemplazadas por una célula buena. How does that happen? ¿Cómo eso ocurre? What happens is the good cells that are surrounding the bad one detect that there's a problem with this one. Las células buenas que están alrededor de la que está mutando se And they comunican. call, and they, I'm sorry, Go ahead. and they call for help. Y la que está mutando llama por ayuda. It's sending a signal saying, help, help, help. O las vecinas son las que empiezan a llamar ayuda, ¿no? And they're calling the immune system cells. Y están llamando a las células que corresponden al sistema inmunológico. The immune system cell gets the signal, comes down and kills that cell and gets rid of it. Las células del sistema inmunológico vienen y atacan a la que está defectuosa y la eliminan. And then the good cell replicates itself, and you have another healthy cell doing what it's supposed to do. Y la célula buena se duplica y reemplaza aquella defectuosa que se eliminó. That's healing. Ese es el proceso de sanación. But it doesn't happen as well when we get older. Pero no pasa tan bien como debería cuando envejecemos. So what is it that redox signaling molecules are doing in your body right now? ¿Qué es eso que están haciendo las moléculas de señalización redox dentro de nuestro cuerpo en este momento? Remember the call for help to the immune system? Recuerdan que estas llaman al sistema inmunológico para... It's very important that the immune system hears that call for help. Es muy importante que el sistema inmunológico escuche esa llamada de ayuda. And what redox molecules do is, the more you have, the louder the signal. Y lo que hacen las moléculas de señalización redox es aumentar o amplificar ese llamado de emergencia. So when we're children and our mitochondria produce a lot of this, the signal is very loud. Y que cuando somos niños y tenemos gran cantidad de estas moléculas y el cuerpo está llamando por alguna razón, alguna emergencia, está pidiendo ayuda, esa señal es bien amplificada. And as we age, we produce less and less of these redox signaling molecules. Y a medida que envejecemos, pues producimos menos y menos de estas moléculas. So when you drink it, you're raising your levels back up and you're amplifying the call for help. Así que cuando empezamos a suplementar y aumentamos los niveles, estás aumentando, amplificando de nuevo esa señal. And the immune system doesn't care if it's a skin cell or a liver cell. Y el sistema inmunológico no le importa si es una célula de la piel o es una célula del hígado o de cualquier otro órgano. Or a retina cell or a pancreas cell. O células de los ojos, del páncreas. If the signal is amplified, then the immune system can do what it's supposed to do, like it did when we were younger. Así que si esta señal está amplificada, pues el sistema inmunológico hace su trabajo como cuando éramos niños. There are many other things that this product does that have been proven in addition to what I just said. Hay muchas otras cosas que hace este producto que han sido probadas. And that's actually my next question about that. Voy a preguntar entonces la siguiente pregunta precisamente porque como que conecta con esta. Entonces, in this sense, can you share some of the research that the company Asea has done and what they found?
Yeah. Oh, So, sorry, I'm going to translate. okay, go ahead. Voy a preguntarle, pues, de hecho, que comparte entonces algo más de estas investigaciones que la compañía se ha hecho y qué es lo que se ha encontrado. Yeah. So the company sent the product out to a lab called Torrey Labs to do a double-blind placebo-controlled study. La compañía envió el producto a un laboratorio independiente llamado Tuaret para que hicieran una prueba que se llama doble ciego de placebo, ¿no? They wanted to see if the product would increase what's called genetic expression. Querían saber si el consumo del producto incrementaba lo que se llama la expresión genética. So our genes don't just determine our eye color and our height. Nuestros genes no solo determinan el color de nuestros ojos o nuestra estatura. Our genes in our DNA tell our cells what to do. Nuestros genes también le dictan a nuestro cuerpo qué es lo que debe hacer. It's called gene expression. Y se llama como expresión genética. And it tells our cells how much of specific proteins to produce. Y le dice a nuestro cuerpo qué proteínas específicas debería producir so that the cells can function properly. para que las células funcionen de manera adecuada. So the liver cells are being told to produce different proteins than the uterus cells. Por ejemplo, las células del hígado se les está diciendo que produzcan proteínas diferentes a las del útero, por ejemplo. But as we age, our genetic expression goes down. Pero a medida que envejecemos, la expresión genética también disminuye. It's called epigenetics. Esto es conocido como epigenéticos. So I like to think of it as having a shield. A él le gusta pensar como si tuviéramos un escudo. When the genes are expressing themselves when we're younger, the shields are up. Cuando somos jóvenes y los genes están expresándose plenamente, es como si el escudo estuviera levantado. So if someone's throwing rocks at us or shooting arrows, we have a shield. Así que si alguien tira una roca o una flecha, tenemos la protección de los escudos. And I'm talking about health issues and healing from injuries. Está hablando de problemas de salud o sanar por algún trauma. But as the genetic expression goes down, the shields come down and we become exposed to a lot of things. A medida que esa expresión genética disminuye, los escudos empiezan a bajar y empezamos a estar más expuestos al ataque. So there was a theory that what this product did was it increased the genetic expression to when we're younger and put the shields back up. Entonces, había una teoría de que sí, efectivamente, el consumo del producto Asea elevaba esa expresión genética. So the company sent the product to a lab called Torrey Labs, who does a lot of genetic testing for different industries. Así que por eso la compañía envió pruebas del producto a este laboratorio Tuaret, que hace pruebas genéticas para muchos laboratorios en el mundo. And they did an 8-week trial, and half the people drank salt water and half the people drank Asea. Este estudio se realizó por 8 semanas y la mitad de las personas que hicieron la prueba tomaron Asea y la otra mitad una solución salina. So every person either drank 8 ounces or 240 ml of Asea or 8 ounces, 240 ml of salt water. Entonces, cada persona tomó durante esos días 8 onzas o 240 mililitros de Asea y los otros 240 mililitros de agua salada. And they had very sophisticated equipment to do this test. Este laboratorio tiene un equipo muy sofisticado para hacer estas pruebas. And so the placebo was salt water. Así que la gente que usó el placebo, que era el placebo era agua salada.
And at 8 weeks, not one person who drank salt water had any genes turn on. Y en esos 8 días, ninguna de las personas que tomó la solución salina mostró ningún cambio. Querías cambiar. But every single person who drank Asea had their genes turn on. Every one. Y en cambio, cada persona que tomó Asea por esas 8 semanas tuvo cambios en la expresión genética. Genes that control very important parts of our bodily function. Genes que controlan cada parte de estas funciones del cuerpo. Genes that control our vascular health. Genes que controlan nuestra salud vascular. So who has more issues with their heart and blood vessels, younger people or older people? ¿Quién tiene más problemas con las venas o el corazón? ¿Gente joven o gente vieja? Genes that control our digestive signaling. Genes que controlan nuestro sistema digestivo. Genes that control our hormone modulation. Genes que controlan la modulación hormonal. Genes that control inflammation pathway reduction. Genes que controlan la inflamación o la reducción de la inflamación. Genes that control our innate immune system. Genes que controlan el sistema inmunológico. Who has more risk and more issues, younger people or older people? ¿Quién tiene más problemas o más riesgo? ¿Gente joven o gente vieja? Younger people have all 5 of these genes on, they're functioning at a much higher level. La gente joven tiene estos genes funcionando en una mayor expresión o mayor nivel. And as we age, they turn off more and more as we age. Y a medida que envejecemos, se van apagando. Well, this product is proven that it turns these genes on 20 to 31% in 8 weeks. El consumo de este producto ha demostrado que en 8 semanas activa estas vías genéticas entre un 20 y un 31%. And just real quickly, to give you an example, there's one gene called EGR1 that it turned on 22%. Para darles un ejemplo únicamente, que un gen llamado el EGR1, que es aumentado en un 22%. And let me show you what it's known this gene controls in our bodies. Vamos a ver que este gen en particular que controla. So it's known to control 15 pathways in our body. Se sabe que controla 15 vías genéticas. See, I know what quince means. Quince means 15. See, I know that. So look at number 1, serotonin receptors. How many people do you know have problems with their mood? Entonces miren el número 1, receptor de serotona. ¿Cuántas personas conocen que tienen problemas con el estado de ánimo? Circadian rhythm. How many people do you know have problems with sleep? El ritmo circadiano. ¿Cuántas personas conocen que tienen problemas para dormir? Ovarian infertility genes. El gen de la infertilidad, de la parte de los ovarios. Thyroid stimulating hormone. La hormona que estimula la tiroides. Insulin signaling. La señalización de la insulina. This is a massive breakthrough in health. Este es un avance científico masivo para la salud. This is just one of the genes that it turns on. Este es únicamente uno de los genes que es que se activa. 22% in 8 weeks. 22% en únicamente 8 semanas. And then they wanted to know, is the effect permanent? Y querían saber si el efecto era permanente. So 8 weeks later, they tested again. 8 semanas después hicieron las mismas pruebas.
So this was at 8 weeks, and it showed to turn the genes on. En esas 8 semanas que consumieron, activó los genes. And then they stopped. And 8 weeks later, at week 16, they tested again. Y a la semana 16 hicieron pruebas de nuevo. And they went back to the levels of what they were when they started. Y se dieron cuenta que los niveles volvían a bajar al mismo nivel en que habían comenzado en estas personas. So if someone wants the benefit of the product, they drink it. Así que si alguien quiere el beneficio del producto, pues lo debería usar. If they want to keep getting the benefit of the product, they keep drinking it. Si quieren continuar teniendo el beneficio del producto, lo continúan usando. And that's the business opportunity part of it. Y ahí es donde viene en parte la oportunidad del negocio. Because when you can ask me about the business if you want. You ask me what you want me to talk about. Yeah, we actually have some questions about the business. Yeah, good. Well, I think, well, maybe one more question about the health issues, and then we go with the business. Le voy a hacer unas preguntas acerca del negocio, pero una pregunta más que siempre la hacen. This is a question that everybody asks, and it's, will it help with X disease or illness? This product is a bit different, so can you explain how you answer those types of questions? Te le estoy preguntando, porque todo el mundo pregunta, bueno, tengo esta enfermedad, tengo aquella otra, esto me serviría para esto, me sirve para un niño que tiene esta enfermedad o lo que sea. Entonces, ¿cómo respondería esa pregunta? So because it's not a drug, we cannot make a claim that it will help any disease. Por el hecho de que no es una droga, no podemos hacer ninguna afirmación de que ayuda con ninguna enfermedad en particular. So if someone asks me, will it help a specific problem? I say a couple of things. Si alguien le pregunta que si funciona con un problema específico, él le hace dos preguntas. First, I say it can't hurt. Primero le dice, bueno, no puede dañarte. Secondly, I say it comes with a money back guarantee. Bueno, lo otro es que le dice, viene con una política de reembolso. And third, I like to have them talk to somebody or hear from somebody that it may have helped with a similar issue. Luego le pide o le envía a alguien que haya tenido un problema similar. So I do three-way phone call with people. Así que sí puede hacer una llamada de 3 con otras personas que ya han tenido o experimentado beneficio con la misma condición. Or Zoom. O una llamada por Zoom. And I don't know if there's any in Spanish yet, but there's some really, really, really good sites that have lots and lots of people sharing their stories. Hay algunas páginas donde encontramos muchas historias, testimonios en video o escritos. So every Thursday night at 9 p.m. Eastern, which is in 10 minutes from now. Cada noche, cada jueves a las 9 de la noche, es decir, en 10 minutos. There's a live webinar with an incredible man named Alan Noble. Hay un webinario en vivo con un hombre increíble que se llama Alan Noble. Now, if you don't speak Spanish, then it's not going to be helpful. If you don't speak English, it won't be helpful to you. Sí, este es en inglés, así que los que no hablan inglés no les puede ayudar. And here's Alan. He runs the meeting every Thursday evening, and he gets testimonials every Thursday. Y ahí está Alan Noble y él recibe testimonios cada semana. And when you look at this website, and testimonials in all kinds of things, blood sugar. Testimonios en todo tipo de condiciones, problemas de azúcar, eyesight, problemas con la visión, headaches, dolores de cabeza, memory, problemas con la memoria, autism, autismo, weight loss, pérdida de peso, all these things. todo tipo de cosas. And he records them. Y él las graba. So you look at these, there are
let's see, how many are there here? 65, I think, is of, hold on, let's see. Let me go to the bottom. Yeah, 65 so far. Hasta el momento van 65. And each one, they're about 6, 7, 8 minutes long. Y cada testimonio es de 6, 7, 8 minutos máximo. But what I love about these, their video, you can see the person's face when they're telling their story. Pero lo que le encanta de estos es que es en video, pueden ver a la persona contar su historia. So here it says, better sleep, seizures, improved speech. Por ejemplo, ese es, duermo mejor, no tengo convulsiones y ha mejorado el habla. And you see the mother talking about what happened with their son. Y ven a la mamá hablando de lo que ha pasado con su hijo. Right? And they're all different. Here's one, knee discomfort and better sleep. Y hay muchos diferentes, como ese, de problemas con la rodilla y problemas para dormir. Improvement in vision, sleep, and discomfort. Por ejemplo, aquí ha mejorado la visión, menos dolencias, reducción de la inflamación, Increased athletic performance from an athlete. ha mejorado su rendimiento atlético en manera de un atleta. So when someone asks, will it help with my problem? And they say, my mother is losing her memory, will it help? Así que si alguien le pregunta, mi mamá está perdiendo la memoria, ¿le ayudaría? As long as they speak English, I say, go here and listen to this 7-minute video first. Pues envía a los que hablan inglés, escuchen un And video de 7 minutos. Okay, and it'll explain how to use the site. Y va a explicar cómo utilizar esta página, ¿no? And if that person is concerned about their mother's memory, I have them, they'll go to where it says memory. Y si la persona está preocupada por la memoria de su madre, pues la envía a que vaya a ver la memoria, el video de memorias, And they'll click it. y que haga clic. And it sorts all the testimonials that have to do with memory, so the person doesn't have to go looking for them all. Y va a buscar todos los testimonios que tengan que ver con la memoria, así que la persona no tiene que buscar. Person has problem with blood sugar. Tiene problemas con niveles de azúcar en la sangre. They'd like to hear from people that it's been helped with blood sugar, so they click it, and there they are. Las personas les gusta escuchar otros testimonios similares, así que ahí están. By the way, I'm going to just say that we are working on the Spanish version. Yay! Muy bueno. Y para que sepan, hemos estado trabajando en la traducción de estos videos y ahora al final les comparto algunos consejos de cómo encontrar estos testimonios. All right, good. I'm sure Alan will help you with that. Ya, de seguro vamos a traducir toda esa página al español. Okay, so that's what you tell somebody when asked about a specific help, and if it's an cell involved, it will help, right? Right. That's right. Básicamente, entonces, eso es como él contesta esa pregunta y le dice, si hay una célula involucrada, el producto te funcionará. Awesome, very good. All right, let's move a little bit to the business part. Vamos a hablar un poquito de la parte del negocio. ¿Sí? Habrá muchas personas acá también interesadas en la oportunidad financiera. De hecho, nosotros estamos muy interesados en que personas como ustedes se interesen en la oportunidad financiera porque así podemos llevar a muchas más personas este mensaje. All right. So, to start, okay, why do you feel comfortable partnering with this specific company? Well, I believe you answered already, but maybe tell us a little bit more about why you feel comfortable partnering with this company after having bad experience. Le digo que nos comparte entonces por qué finalmente se sintió cómodo al asociarse con esta compañía, sabiendo que había tenido una mala experiencia y la mala reputación de la industria. Well, the product works. Número uno, pues porque el producto funciona. It's exclusive. It's patented. Say it again, sorry. It's exclusive. It's patented. Es exclusivo y está patentado. Yeah.
it works I can make a believer out of anybody with the gel very quickly. Puede hacer que cualquier persona crea en él con la gel rápidamente. The timing is great El momento es oportuno because the company is established now. porque la compañía está establecida ya, It's 10 years old. de 10 años en el mercado. Most companies don't make it to their 5th year, 90%. El 90% de las compañías no superan los primeros 5 años. We're in our 11th year. Estamos en el año 11 And revenue has grown every single year. y las ventas vienen aumentando cada año. We're in 33 countries now, Estamos en 33 países en este momento, including Mexico and Spain. incluido México y España. But Oh. most I will add Colombia. well, Colombia too, yeah. Y Colombia también. Well, that wasn't enough for me Eso fue suficiente para él. because I was with one company for 6 months and one company for 15 years. Porque él había estado involucrado con una compañía por 6 meses y con otra compañía por 15 años. The first company, I could see that I didn't like the people who were running the company. En el primer caso, él no le gustaba la gente que administraba la compañía. They were too how do you say, slippery, shiny. I could see they were not real people. Él Authentic. era muy, bueno, no sé, como que no eran reales, como que eran muy falsos. The second company, I was there for 15 years. En su segunda oportunidad estuvo 15 años. I went to the top level in the company, but I never really made a lot of money. Él llegó al máximo rango en esa compañía, pero realmente no ganó dinero. And when I got to the top, I got to really know the people running the company. Cuando llegó al rango más alto, empezó a conocer a los dueños y a los que corrían esa compañía realmente. And they were not who I thought they were. Y no eran lo que él pensó que eran. When I would sit in the audience and hear them speak, they seemed like really good people. Cuando los escuchaba hablar a las audiencias, al público, parecían muy buenas personas. And when I got to the top, I got to know them and I saw they were very greedy people, liars. Cuando llegó a los niveles altos y los conoció bien, se dio cuenta que eran And ambiciosos. go ahead. I felt sick. Y eso lo hizo sentirse enfermo. I had brought all these people into this and it was a lie. Había traído un montón de gente a esta compañía y era una mentira. And I quit and I said I would never do multi-level marketing again. Y renunció y tomó la decisión de nunca volver a hacer multinivel, network marketing. This time, after almost a year of seeing the product work, I decided I was going to look at the opportunity. Pero esta vez, después de pasar un año usando el producto, su padre dijo, bueno, voy a mirar qué es. This time, I went to corporate and I said, I need to meet these people and sit down with them. Y esta vez fue a las oficinas corporativas y dijo, quiero conocer a los ejecutivos. And I knew they were good people. Y se dio cuenta que eran gente buena. Is the Genesis video translated into Spanish, Mauricio? Yes, we have it, and I usually play at the end. Everybody should watch the Genesis video. Hay un video que se llama El Génesis y todo el mundo debería verlo. I'm going to ask somebody, I'm seeing some of the associates and friends are sharing stuff in the chat. So if somebody can, I think Daniel Matthews is here in the call, or Roberto, Ivan, somebody share the link of the Genesis in the chat, please. Yes. Estoy diciéndole a algunos de mis compañeros que coloquen el link del video del Génesis en español para que lo copien y lo tengan y lo vean luego. I think, tell me, Mauricio, if you go to amazingmolecules.com
and you Sí. click the Spanish, did they have it there? Yes, at least it used to be, I believe it's still here, yeah. Si van a esta página que se llama amazingmolecules.com, esa se puede traducir a español, le pueden poner... I don't see Genesis, do you? Apparently no, it's not in this version, yeah. Okay, it's not there. Okay, all right, I was wrong. Yeah, but still, Yeah, this is a good website to share anyways. Yeah, Pueden compartir en amazingmolecules.com también. Okay. What made me decide to do this was the people. Entonces, en pocas palabras, lo que lo hizo decidirse fue la gente. When I owned and ran my podiatry and surgery practice, I was in charge. Cuando él tenía su práctica, su clínica, él estaba a cargo. I made all the decisions. Él tomaba todas las decisiones. The integrity had to start with me. La integridad, todo comenzaba con él, la integridad del negocio. When you are part of a multi-level marketing company, you're not in charge. Cuando eres parte de una compañía de multinivel, no estás a cargo. You have to trust the people running the company that they're doing the right thing. Tienes que confiar en las personas que tienen a cargo la compañía. And Mauricio, I know you feel the same way about the people running this company. They're like family. Ya dice que sabe que yo siento exactamente lo mismo por las personas que manejan esta compañía. So that's why I feel good about sharing it. Y eso es por la razón por la que él se siente seguro y se siente bien compartiendo esta oportunidad y el producto. And that's why I feel good about sharing the product and also sharing the opportunity, both. I'm excited to share both. Y por eso es que lo emociona compartir ambas, tanto el producto como la oportunidad financiera. Because a lot of people are struggling right now. Porque muchas personas en este momento están pasándola muy mal. And this is an opportunity that someone does not have to go to college or medical school to make a lot of money. Y pues obviamente sabe que muchas personas no han tenido la oportunidad de ir a una escuela de medicina y graduarse como médicos y ganar mucho dinero. They need to have a good heart. Aquí lo único que tienes que tener es buen corazón. And they need to be motivated. Tienes que estar motivado. And they need to be coachable. Y tienes que dejarte enseñar. And they need to work with a team. Y aprender a trabajar en equipo. And it's a great opportunity. Y es una gran oportunidad. Wonderful. Talking about being a doctor, so it is not because you're a doctor, you didn't recruit a bunch of patients or doctors. That was some of what you did, but how else did you do this? So I'm going to translate. Voy a decirle, bueno, no porque él fue un médico, entonces empezó a reclutar a sus pacientes y sus colegas y otros doctores. ¿Qué fue lo que entonces él hizo para hacer este negocio? I did it the same as all of these people did it here. Él hizo exactamente lo mismo que todas estas otras personas han hecho. These are all diamonds in the company. Ellos todos son diamantes en la compañía. There's a website where you can go and see all of the diamonds. Hay un website que se llama así, I am Asea, donde pueden ver a todos los diamantes. So these are all diamonds from all over the world. Esos son todos los diamantes de alrededor del mundo. And most of them were going through life either struggling financially or settling financially. La gran mayoría de ellos estaban pasando un mal momento financieramente. And when they were brought this opportunity, they felt like I did. Y cuando escucharon de esta oportunidad, se sintieron como él, Very grateful. muy agradecidos. And I felt, and I know you do, and I do, Él that siente, aunque yo lo siento, so fortunate that this was brought to me. muy afortunado de que esto haya llegado a sus manos.
And I did not want to ever regret not taking advantage of the good fortune I had by knowing about this. Y él nunca se arrepentirá de la gran fortuna de haber escuchado de esto y haber tomado esta oportunidad. So I asked the people who were already successful, what should I do? Entonces, él lo que hacía es preguntarle a las personas ya exitosas, ¿qué es lo que debo hacer? And they told me, and I did it. Y ellos le decían qué es lo que tenían que hacer. I was working then. Él estaba, ¿Sergen? I was working, so I was doing this part-time. Oh, él seguía trabajando. Él estaba haciendo esto tiempo parcial. I was working 40 hours in my other business, my job. Él trabajaba 40 horas a la semana en su trabajo normal And I was working 40 hours a week doing this. y trabajaba 20 horas o a veces 40 horas más en la semana haciendo Asea. Because I wanted time freedom and I never wanted to worry about money ever again. Porque lo que él quería era tiempo libre y no preocuparse por dinero nunca más. It's not, you don't have to make a lot of sacrifices to make enough money to pay for your own product with this business. No tienes que hacer mucho sacrificio para pagar por tu propio producto en este negocio. But if you want to make a lot of money and you want time freedom, that the money just comes while you sleep, you have to make sacrifices and work. Pero si quieres tener libertad financiera y de tiempo y ganar dinero mientras duermes, sí tienes que hacer bastante sacrificio. I don't think anything in life that's worthwhile doesn't take work and effort and energy. Como todo en la vida, no cree que las cosas que valen la pena no necesiten esfuerzo y trabajo duro. When someone has been in this business for maybe 6 months and they've helped a few dozen people with this product, they know something. Cuando algunas personas que están aquí ya llevan algunos meses en la compañía y tienen algunas pocas personas ya se han enterado, ya han visto algo. And what they know is that almost nobody in the world knows that this exists yet. Y una cosa que saben de seguro es que nadie en el mundo sabe de este producto. But it's going to be the biggest multi-level marketing company in the world. Pero va a ser conocido como la más grande compañía de multinivel en el mundo. The only company that's ever done over $10 billion in a year is Amway. La única compañía que ha producido 10 millones de dólares en el año es Amway. This will be a lot bigger than Amway. Esta compañía va a ser mucho más grande que Amway. So it's great product, great business. Así que es un gran producto, una gran oportunidad. It's easy to get the benefit from the product. Es fácil tener el beneficio del producto. We say you drink it and you wear it. Simplemente tienes que tomar y aplicar. If you want to make money, it's going to take effort. Si quieres ganar dinero, va a tomar esfuerzo. We say you drink it, you wear it, and you share it. En este caso, lo tomas, lo aplicas y lo compartes. That's so easy, right? Well, it's not easy. It's simple, but it's not easy. But it's simple. Sencillo. Uy, es sencillo, pero no es fácil. Sí. Okay, good. So in this order of ideas, how do you build a business like this? What would you recommend for someone that is just wanting to get started? I translate. Okay. Entonces, que en este orden de ideas, ¿cómo construyes un negocio como este? ¿Qué le recomendarías a las personas aquí en la sala que quieren comenzar? The first thing is to look inside the kit that you get and go through the success guide. Lo primero que se recomienda es que cuando reciban el producto, a los que reciben un kit, una cajita de bienvenida, hay países que no, miren la guía del éxito.
También está en la oficina virtual digital. Very important. Muy importante. Yeah, muy importante. I can say that. Ujú. And what you need to do is you need to figure out what do you want? Y lo que tienes que hacer primero es ver qué es lo que quieres. It's very important to know exactly what you want. Muy, muy, muy importante que sepas qué es lo que quieres alcanzar. I didn't say how much you want. I said what you want. No dijo cuánto quieres, dijo qué es lo que quieres. Do you want to get out of debt? If you have debt. ¿Quieres salir de deudas? Do you want to be able to send your kids to college? ¿Quieres ser capaz de enviar a tus hijos a la universidad? Do you want to not worry all the time if the car breaks down and you can't afford to get new tires? ¿Quieres dejar de preocuparte que tu carro se avería a cada rato o que tienes que comprar llantas nuevas? Do you want to donate time or money to your church? ¿Quieres donar tiempo o dinero a tu iglesia? Are you worried about when you can retire? ¿Estás preocupado pensando si te vas a poder retirar? So we call that our why. Why are we doing the business? Eso lo llamamos el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto como negocio? And we say, what's the why that will make you cry if you don't get it? Bueno, y esto en inglés rima, pero en español no, que es ese por qué que te hace llorar. That's the most important thing someone can do before they start this business. Esto es lo más importante que alguien debería hacer antes de comenzar esto seriamente como negocio. And write it down and put it in places where you see it all the time. Okay. Escríbanlo y pónganlo donde lo puedan ver todo el tiempo. Because when you do this business, it can be an emotional roller coaster. Porque cuando estás en este negocio, puedes entrar en una montaña rusa emocional. It's not like a regular job. No es un trabajo regular. When you have a job, you work and they pay you. Cuando trabajas, trabajas y te pagan. Here, you might do a lot of work and you might not make anything for a little while. Aquí puedes trabajar, hacer un montón de trabajo y no recibir un peso por un buen rato. People will hurt your feelings. La gente te va a herir tus sentimientos. You'll try to help them and their autistic child almost say, no, thank you. Tú realmente de corazón quieres ayudar a su hijo autista y te van a decir, no, gracias. And you love them and they know they love you. Y ellos te aman y tú sabes que los amas, But they don't believe you. pero no te creen. And it hurts your feelings because you think there's trust. Y eso te lastima tus sentimientos porque crees que ellos confían en ti. And there are people that will say that to you. Y hay gente que te va a decir eso. So you need to know what you want really bad, really clearly, so that when those things happen, you say, that's okay, I know what I want. Por eso es que tienes que tener muy claro qué es lo que quieres, porque cuando eso pase, vas a decir, bueno, yo sé qué es lo que quiero alcanzar. The rest of the business is just simply following a process. El resto del negocio es simplemente seguir un proceso. You invite people to learn, get them interested. Invitas a las personas a que escuchen y aprendan, que se interesen. You have them look at a tool, like a video or a meeting like this. Los invitas a que entren a una llamada como estas o les envías una herramienta de tantas que tenemos. You follow up with them and you introduce them to somebody else on the team. Les haces un seguimiento, lo presentas con alguien más en el equipo. So you've told your friend about this, Así que tú le dices esto a un amigo, but it's very important for them to hear it from somebody else in addition to you. es muy importante para ellos escuchar esto mismo de alguien más. That's what a lot of people won't do. Eso es lo que mucha gente no hace.
Because I said, if someone's motivated and coachable, they can make a lot of money here. Por eso es que él dice, si alguien está motivado y es enseñable, puede ganar mucho dinero aquí. And when I say being coachable, I mean using a tool or a video and introducing the person to someone on the team. Y cuando él se refiere a ser enseñable, es que aprenda a utilizar las herramientas, envíen un video y que lo presenten con alguien más en el equipo. If they're not coachable, they may not do that. Si no son enseñables, posiblemente no hagan eso. And that's another part of the emotional roller coaster, Y esa es otra parte de esa montaña rusa emocional. because someone could join and say, I'm going to the top, I'm going to make you $1 million. Porque tú puedes decir, yo voy al máximo y voy a ganarme $1 millón. And you get excited about that. Y te emocionas, ¿no? And then a month later, they quit. Y al mes están renunciando. You were excited on the roller coaster, and then you're at the bottom. Empiezan muy emocionados y van por arriba de la montaña rusa y luego caen. It's happened to me many times, Le ha pasado a él muchas veces, but I knew what I wanted, pero él está seguro de lo que quiere and I didn't care. y no le importa. I didn't care who quit. No le importa quién renuncia, I didn't care who said no. no le importa quién dice que no. I cared about their family and the people they love for the product, but it wasn't going to affect me going to where I needed to be. Le importa las personas, los familiares, sus seres queridos que necesitan el producto, pero no al punto de que lo afecta a él. Here's a great analogy. Esa es una buena comparación. How badly do you want it? ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto quieres esto? If I took you to a swimming pool and we were standing in the water, Si te llevo a una piscina y estamos parados en el agua, and let's say I was much bigger and stronger, y digamos que es más grande y más fuerte, and I could overpower you, y él puede superarte con la fuerza, and I took your head and I put it under the water, y agarra tu cabeza y te la mete en el agua, and I held you there, y te sostiene debajo del agua. how badly would you fight to get air? ¿Qué tan fuerte pelearías para salir y tomar aire? You would do anything to get the air. Harías lo que fuera para respirar. You would bite my finger off. Me morderías el dedo.